Día 7. Jesús me enseña a amar. La historia de hoy es la Madre Teresa de Calcuta. Se llamaba Agnès. Nació el 26 de agosto de 1910 en la capital de Macedonia. Fue la menor de 3 hermanos. Su padre, que estaba involucrado en la política en Albania, murió repentinamente y misteriosamente en 1919. De niños, Agnès asistió a la escuela estatal y participó como soprano solista del coro de su parroquia, y en ausencia del director se encargaba de la dirección del grupo. Permanecía además al sodalicio de Nuestra Señora, donde comenzó a interesarse por la historia de los misioneros jesuitas que anunciaban a Jesús en distintas partes del mundo. Desde entonces sintió deseo de trabajar al igual que ellos en la India. A la edad de 5 años recibió su primera comunión y a los 6 la confirmación. Con los 12 ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión y entró en el convento de Loreto. Optó por usar el nombre de Teresa para su vida religiosa, en honor a Santa Teresa del Niño Jesús. No bien pudo, pidió ser trasladada a la ciudad de Calcuta en la India y aprendió el idioma y comenzó a trabajar en una escuela de niños que tenía la congregación a la que pertenecía. Teresa hizo su voto solemne mientras enseñaba en el colegio del convento de Loreto, en el que trabajó por casi 20 años como profesora de historia y de geografía. Y si bien disfrutaba de enseñar en el colegio, cada vez se perturbaba más en razón de la pobreza existente en Calcuta. Tanta pobreza la desvelaba y pensaba: ¿qué hago yo aquí mientras afuera hay tantas personas muriendo de miseria? Un día, cuando viajaba en tren de una ciudad a otra de Calcuta, sintió con fuerza en su corazón el llamado de Dios que la envía a trabajar como pobre entre los pobres, y pidió permiso al obispo del lugar y dejó los hábitos de la congregación y se envolvió en un manto blanco y a rayas azules, así como el que usan los habitantes de aquel lugar, y salió a caminar por las calles acercándose a los que estaban tirados al costado del camino. Tras adoptar la ciudadanía de la India en 1950, recibió la formación como enfermera durante 3 meses y finalmente se quedó a vivir en los barrios más pobres. Su primera tarea comenzó como una niña que no sabía leer. Todas las mañanas Teresa iba a buscar y se sentaba en la calle junto a ellos para enseñarle a leer. Con el paso de los días fueron juntándose más niños a su alrededor y así poco a poco inauguró la escuela, en la que no solo recibía a los analfabetos, sino también a los hambrientos y a los enfermos, y su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por ello se veía la necesidad de pedir limosna y alimentos para poder vivir. Con el tiempo se fueron uniendo a Teresa otras jóvenes que querían trabajar con ella, ayudando a los más pobres entre los pobres, y comenzó así a nacer una congregación religiosa que la llamó las Misioneras de la Caridad, para cuidar a los hambrientos, a los desnudos, a los que no tienen hogar, a los lisiados, a los ciegos, a los leprosos, toda esa gente que se siente inútil y no amada, desprotegida, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Aunque inicialmente la congregación tenía 13 miembros, con el tiempo llegó a ser un montón de personas y la congregación ofreció caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban los ciegos, los discapacitados, los alcohólicos, los ancianos, pobres sin hogar y víctimas de inundaciones y epidemias y hambrunas. Y en 1952 inauguró el primer lugar para moribundos en Calcuta, y con la ayuda de diversos funcionarios indios se convirtió un abandonado templo hindú en el hogar de los moribundos, un hospicio gratuito para los pobres. Todos aquellos que llegaban al Kaligat, así se llamaba, recibía atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad, de acuerdo con los rituales de su fe. Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua de los Ganges y los católicos obtenían el sacramento de la unción de los enfermos. Ella solía decir: para las personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles y amados queridos. Después fundó casas para niños abandonados, para enfermos de lepra. Era incansable
y nada la detenía. Muchas personas e instituciones al ver la obra que realizaba quedaban conmovidos y le hacían llegar alimentos para su ayuda, y recibió muchos premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz. Ella ayudaba a todos sin importar de qué religión, en qué creían. Ella ayudaba a todos porque tenía mucho amor que Dios le había enseñado a amar a todos. Murió a los 87 años de edad. Meditación de hoy. Jesús nos mostró cómo se ama de verdad, sirviendo, ayudando, perdonando. Él le lavó los pies a sus discípulos, curó a los enfermos y abrazó a los pobres. Amar no es solo decir te quiero, es hacer el bien, aunque cueste. Cada vez que ayudás, sonreís o compartís, estás amando a Jesús. Oremos. Jesús, enséñame a amar como tú, que mis manos sirvan y mis labios bendigan y mi corazón perdone. Amén.